Muy buenas noches hermanos, bienvenidos una noche más a un culto de oración. El día de hoy, lunes 13 de abril, tenemos el día de hoy el mensaje dirigido por nuestra hermana Rosalind y un especial musical por nuestro hermano José. Dispongamos nuestros corazones, escuchemos la palabra de Dios y sigamos reflexionando en esta época y sigamos preparándonos para lo que viene más adelante. Porque como bien sabemos, la situación se va quizá a complicar un poco más adelante, así que tenemos que estar listos y sigamos apoyándonos y orando los unos por los otros como hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. En esta oportunidad
tengo el privilegio de poder compartirles el devocional de hoy. Para ello, pido que me acompañen en una oración para que sea Dios el que guíe este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, te damos gracias esta noche por reunirnos una vez más para aprender de tu palabra. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nos hagas sensible a tu voz, para que podamos ser hijos obedientes de lo que tú nos estás enseñando. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el tema del día de hoy es la necesidad de perdonar. Creo que hoy más que nunca es un tema muy importante y muy relevante debido a la crisis que estamos viviendo. Hoy nos encontramos quizás muchos con estrés y ese estrés puede ocasionar que nos ofendamos fácilmente los unos a los otros, principalmente con nuestra familia o quizás con nuestros vecinos, con alguna persona que nos cruzamos en la calle o incluso con personas en su trabajo. Hoy vivimos tiempos de estrés que nos hacen estar menos tolerables. Por eso necesitamos recordar la importancia del perdón. Como creyentes sabemos que a lo largo de las Escrituras se nos habla del perdón. En primer lugar, de ese perdón que nos dio Dios a través de Jesús. Ese perdón de pecados que ahora nos ha hecho libres. Pero también se nos pide que nos perdonemos los unos a los otros las ofensas. Y si el Señor lo pide, es porque sabe que es importante, que es muy necesario para nosotros perdonar. Lógicamente que para nosotros es difícil, es complicado, es costoso perdonar una ofensa. Sabemos que puede ser desde una ofensa muy pequeña hasta un agravio muy grande. Cada uno de nosotros tiene una realidad distinta y ha pasado por distintas situaciones, circunstancias. Pero algo común a todos es que o nos han lastimado o nosotros hemos lastimado a alguien. Y necesitamos ser restaurados, necesitamos que nuestro Dios nos ayude a perdonar. Buscaba en el diccionario el significado de la palabra perdonar y encontré dos que nos va a ayudar a ampliar un poco más esta definición. Dice que perdonar es no tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido y librar a alguien de una obligación o castigo. Es decir, que este perdonar es un acto voluntario. Es nuestra voluntad en ejercicio. Nosotros decidimos perdonar la ofensa, decidimos no tomar represalias contra alguien que nos hizo daño, contra alguien que nos ofendió. Es renunciar a la posibilidad de vengarnos o librarlo de una deuda que pueda tener con nosotros. Quisiera que me acompañen ahora a Mateo 18, 21 y 22, donde vemos una escena donde Jesús está con sus discípulos enseñándoles sobre el perdón. Les comentaba allí cómo perdonar a un hermano y les da una serie de pasos de acuerdo a las costumbres judías. Pero vemos en el verso 21 que Pedro le hace una pregunta a Jesús y dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es un versículo muy conocido y que creo que nos confronta mucho. Pensaba un poco en la osadía de Pedro al preguntarle a Jesús esto mientras él enseñaba. Parecería como una interrupción a lo que Jesús está diciendo. Pero quizás Pedro en ese momento, cuando Jesús hablaba del perdón, quizás se recordó de alguna ofensa que alguien hizo en contra de él. Alguien lo ofendió. Y quizás tú también te acuerdes en estos momentos en los que estamos hablando de esto, de alguna persona que te ofendió, de alguna persona que te hizo mucho daño. Pero vemos cómo Pedro, como todo ser humano,
sobre todo los que somos más impulsivos, le dice a Jesús, no espera que Jesús le responda, sino que se adelanta y le dice, ¿hasta 7? Como diciendo, mira, más que una segunda oportunidad le estoy dando 7 oportunidades, hasta eso, ¿verdad? Pero Jesús, quien siempre rompe todos los esquemas, le responde que no 7, sino 70 veces 7. Y creo que a más de uno, cuando hemos leído este verso, se nos ha ocurrido sacar la calculadora o hacer un cálculo rápido de cuánto sería eso. Pero en realidad esa no es la cuestión, sino el énfasis va por el hecho de que nuestro Dios nos pide que perdonemos de manera ilimitada. Me es interesante ver un pasaje paralelo en Lucas 17:4, donde dice lo siguiente: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es el mismo relato, pero dando énfasis a que si una persona te está hiriendo, te está ofendiendo 7 veces, incluso dice al día, en un día, si viene 7 veces y te pide perdón, le debes perdonar. Como les decía, perdonar no es fácil. Es un acto donde tenemos que ejercer nuestra voluntad, donde tenemos que decidir hacerlo. Pero si no lo hacemos, puede ser muy costoso para nosotros. He ahí la importancia de perdonar. He ahí por qué en la Biblia se habla tanto de perdonar y tanto Dios nos habla y nos pide que perdonemos. Incluso en el mismo Padre Nuestro, en la oración que Él enseña a sus discípulos, les anima a hacer eso, ¿no? Les dice que cuando se acerquen al Padre a pedirle perdón, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algo realmente retador para nosotros. Pero como les decía, es muy importante. Leía por ahí que perdonar te va a costar mucho, pero no perdonar te va a costar mucho más. Como les decía al inicio también, hoy en día sabemos que el estrés es una enfermedad que está matando a muchas personas. Y así como el estrés, la falta de perdón, el guardar un rencor, el dejar que crezcan raíces de amargura en nosotros, también nos dañan espiritualmente porque no nos dejan acercarnos a Dios con libertad. Nos daña físicamente porque también es muy conocido que eso traspasa el límite de nuestro espíritu y de nuestra alma, que puede estar ofendida a nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades del estómago y de la cabeza que son ocasionadas por esta falta de perdón. Como vemos, desgasta, nos enferma, nos daña. He ahí la importancia de estar bien los unos con los otros. Como les decía, es complicado, no es natural para el ser humano hacerlo, pero en Jesús tenemos el mejor ejemplo. Él lo hizo incluso estando en lo último, estando en la cruz del Calvario. Él eleva una oración al Padre y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás a ti te ofendieron o te dañaron sin intención, o quizá sí con una intención. Pero si tú sigues arrastrando eso, tan solo te dañas a ti mismo. Y Dios quiere que tú seas libre. Por eso Él vino, para perdonarte de tus pecados y librarte. Y también quiere que seas libre de un yugo que tú solo te pones. Escuchaba por ahí también, y creo que es algo muy conocido, que cuando no perdonamos a alguien es como tomar veneno nosotros y esperar que la otra persona se muera o que la otra persona se dañe, se enferme. Es algo que no tiene lógica, pero es que es así. Perdonar, aunque cuesta, nos libera, nos ayuda a estar en paz, a estar bien, con Dios en primer lugar, pero también con las personas. Sabemos que nuestra vida es pasajera,
que como la palabra misma de Dios lo dice, somos como la hierba que un día crece y al otro día es cortada. Hoy, en esta crisis, vemos la importancia de estar unidos, de estar juntos. Y la falta de perdón es un obstáculo para ese propósito. Así que pidámosle a Dios que Él nos ayude a poder cumplir este mandato que nos da de perdonarnos los unos a los otros. Para terminar, quisiera compartirles lo que dice Colosenses 3:13, donde habla en Colosenses de la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que nuestro Dios nos ayude a perdonar. Como les decía, no es algo natural en el ser humano, pero como creyentes tenemos a Dios, tenemos a Jesús, quien nos ayuda a tomar decisiones, quien nos fortalece, quien nos anima, y su Espíritu nos lleva a obedecerle y a honrarle. Al perdonar, hay ganancia por todo lado. Estamos bien con Dios, estamos bien con nosotros mismos, estamos bien con las personas. También perdonar es un proceso, quizás no sea de la noche a la mañana, pero hoy, como les decía al inicio, más que nunca es tiempo de empezar. Rendirnos a Dios y pedirle que nos ayude a perdonar, que nos ayude a ser cada día más como Jesús, porque al perdonar nos identificamos con Él. Cuando perdonó, no solo a los que lo maltrataban, a los que querían matarlo, sino a todos nosotros. Que Dios les bendiga. Empezamos en una nueva semana de oración ahí desde nuestros hogares, y en esta noche oremos todos juntos por el hermano y por toda la familia de nuestro querido hermano Isaac. Su papá, el señor Raúl Velos, está presentando síntomas del coronavirus. Sus hermanos también. Oremos para que Dios los pueda cuidar y pueda darle buenas noticias, ya que el día de hoy hay una posibilidad de que el MINSA les realice un examen para descartar el COVID-19. Oremos para que Dios pueda traer mucha sanidad y pueda cuidar a toda la familia del hermano Isaac. Nuestras oraciones para ellos. Oremos también por los gobernantes, para que puedan llevar la ayuda que el Estado está dando a las familias más vulnerables. Oremos para que los gobernantes sientan temor de Dios y puedan llevar la ayuda de forma ordenada y equitativa a todas las familias más vulnerables. Oremos también cada uno ahí en nuestras casas por nuestras vidas espirituales. Oremos para que Dios nos siga animando a seguir buscando de Él, a seguir aprendiendo de Él, de su palabra. Oremos para que Dios anime nuestro espíritu todos los días. Sigamos orando, hermanos, tengamos confianza en que nuestro buen Dios escucha de nuestras oraciones.